mañana darme un ratito de vuestra vida, de vuestro tiempo. Me gustaría compartir con vosotros, conocer, basado por supuesto en la palabra del Señor, en un texto muy conocido, pero me gustaría que pudiésemos conocer un poquito más a Jesús, a Jesucristo, ver cómo Él trabaja en nosotros y los resultados que deberíamos tener cuando nos dejamos tratar por el Señor. Así es que yo os invito a que podáis abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Este texto es muy conocido, primero porque le llega la noticia al Señor de que Juan el Bautista ha muerto de una manera lamentable, triste, para una persona que Jesús quería mucho, más allá de ser su primo, era alguien que él consideraba un ser excepcional. Y el mismo Jesús dijo, en toda la historia de la humanidad nunca ha nacido un hombre como Juan el Bautista. Qué increíble que el Señor diga eso, ¿eh? Y el Señor lo consideraba también como su padre espiritual, porque Juan el Bautista fue el que preparó el camino para que el Señor venga, y los discípulos de Juan se fueron con el Señor. Juan le dijo, mire, de ellos estaba hablando, a él tenéis que seguir. Y de ese grupito salió Pedro, Juan, personas que ya habían estado escuchando el Evangelio a través de Juan el Bautista y fueron con el Señor. El Señor se entera de la muerte de Juan, pero también tiene toda la multitud allí, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y dice que les da de comer, es decir, que fue un día muy largo para él. Dar de comer a toda esa gente. Y llegamos al versículo 22. Y dice así la palabra del Señor. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Aquí veremos algunos aspectos para conocer a Jesús, cómo era Él. Primero, vemos que Jesús les hace ir a los discípulos subir en una barca y les dice, vosotros iros al otro lado del mar, a la otra orilla, mientras yo despido a la multitud. Miles de personas que querían tocar a Jesús, saludar a Jesús, querían un milagro de Jesús. Y fijaros cómo Cristo fue un hombre que amó las multitudes, se desarrollaba muy bien y se llevaba muy bien con las multitudes, pero también se llevaba muy bien con el individuo, con el uno a uno. Y él dice, vosotros iros al otro lado, los discípulos estarían cansados y la noche venía pronto, y el Señor les dice, vosotros iros y yo me voy a quedar a despedir a toda esta gente. ¿Y cómo despides a alguien? Lo típico, ¿no? Buen viaje, que tengas un buen viaje. Has comido bien, te gustó el pescadito. Te llevas un poquito de pan, sí, bueno, qué bien, Dios te bendiga. Y el tiempo fue transcurriendo, la noche fue llegando, y dice la palabra que el Señor se fue a orar. Primero, veo aquí que el Señor, pues eso, ama a las multitudes, pero también le encanta tener una relación personal con nosotros.
porque está muy bien lo que es formar parte de una iglesia, pero lo que yo estoy viviendo no lo vive Nomsi y al revés. Moisés está viviendo algo en su vida y cada uno de nosotros, Mabel, está viviendo otra cosa. Y Dios obra en cada uno de nosotros de manera personal y particular. Y eso es lo que me gusta del Señor, que toma su tiempo para poder estar con el individuo. Y fijarse una cosa, que Él por supuesto daba su tiempo, su esfuerzo, sus fuerzas, pero Él también era consciente que Él necesitaba de Dios. Porque al fin y al cabo no podemos dar lo que no tenemos. Y el Señor, muchas veces lo encontramos en la palabra, dice, se fue solo a orar. Subió al monte a orar. Cuando llegó la noche, se fue a orar. Se ve que le gustaba orar de noche. Cada uno tiene su costumbre y su forma, su tiempo para buscar a Dios. Pero yo creo que en la noche, cuando la gente se iba y todos se iban a dormir, el Señor aprovecharía para estar solo. Y me gustaría saber, estar un ratito ahí, escuchar cómo era la oración, cómo oraba, cómo hablaba con su Padre. ¿Qué vocabulario usaría? ¿En qué idioma hablaría? Pero eso se lo preguntaremos un día. Ya tendremos tiempo de decir, ¿y tú en qué idioma hablabas con tu Padre? Yo hace un tiempo atrás, te contaba a unos hermanos, estaba orando al Señor y vino a la iglesia de visita un joven que es sordomudo. Y entonces yo, que conocemos a un ministerio de las Asambleas de Dios que están en Barcelona y ellos tienen su ministerio a los sordomudos. Entonces, aprovechando que estaba el pastor, que es sordomudo, y tenía traductor, entonces yo le pregunté, digo, escucha, ¿en qué idioma pensáis? Porque claro, tú y yo, ¿en qué idioma pensamos? En castellano, ¿verdad? Quizás algún extranjero pensará en su idioma natal, pero porque lo hemos aprendido. Pero si tú nunca has escuchado ningún idioma ni ninguna palabra, ¿qué piensas? ¿En qué idioma piensas? Entonces yo digo, para poder hablar del Señor a él, tengo que saber un poquito, al menos. Y efectivamente me explicó los conceptos que ellos tienen para poder entender, dado que nunca han escuchado nada, ni un ruidito, ni nada, ni una palabra, cómo aprenden a sintetizar en su mente el idioma. Y el Señor a cada uno le hablaba de manera particular. Y ahora dice, fijaros, que cuando despidió a toda la multitud, el Señor subió al monte a orar, aparte. Y llegó la noche y estaba allí solo. Muy importante orar solo. Yo tengo la costumbre de orar con Isabel, oramos juntos, por supuesto, pero es muy importante orar solo. Y para orar solo, lo bueno es que no necesitas estar en un sitio determinado. Tú puedes orar donde estés, fregando los cacharros, colgando la ropa. Daniel puede estar mientras pinta. Te alabo, Señor, te bendigo. Oro por el pastor. Dale paciencia. Oro otra vez por el pastor, Señor. Que necesito mucha oración, Daniel. No necesitas un sitio en concreto. Tú puedes orar cuando estás dando un paseo por la ciudad y vas viendo una ciudad muy bonita, un paisaje hermoso y aquí te recuerda al pastor. Dice, Señor, bendice al pastor otra vez. No, pero es verdad, tú oras por la iglesia, por los hermanos,
Si hay algún hermano estos días que está Emilia, pobrecita, está ahí, decir, Señor, bendice a Emilia. Y a veces te recuerdas por algo, que ves una silla de rueda y te recuerdas de un hermano, o alguien que está pasando un momento difícil. Yo os animo a que podáis o que podamos orar un poquito más. La oración no hace daño al cuerpo. Un dos. Es como el ejercicio para el cuerpo humano, la oración es para nosotros los hijos de Dios imprescindible. ¿Y qué oración? ¿Qué lenguaje usamos para orar, jovencitos? El lenguaje cuando hablamos con un amigo. Señor, tú ves esto. Yo sé cómo oramos muchas veces. Y no me lo podéis negar, porque muchas veces... Sí, nos reímos, pero así oramos. Ay, Señor, que mi marido, que es burro, que es un pesado. Ay, que Señor, que la semana que viene mi suegra, Señor. Oramos con lágrimas, desesperados a veces. Así, está bien. O hablamos, ¿no? Decir, Señor, tú ves este problema que tengo, esta situación. Hay oraciones, habéis visto que es, oh, gran Dios de los cielos, derrama de tu gloria. Y yo me acuerdo un día, pobrecita, había un hermano en San Sebastián, cuando estábamos allí, oraba así. Y usaba muchas palabras en hebreo, a pesar de que él era ecuatoriano, o sea, nada que ver. Pero él usaba porque le gustaba y usaba frases, ¿no? Y un día estaba... Señor, estamos delante de ti. Y yo me acuerdo que un niño de la iglesia se le escapó, porque son de estos que hablan, le dijo, y si está detrás, dice. Y todos lo escuchamos, que estábamos ahí orando y nos hizo la misma gracia, ¿no? Y nos reímos todos, no pudimos aguantar la risa, pobre. Dice, te imaginas, ¿no? Que le diga al Señor, no estoy detrás, no estoy delante, ¿no? Pero a veces usamos un lenguaje. Y al fin y al cabo la oración tiene que ser algo sencillo. Que los demás que nos escuchen lo entiendan, pero también que pueda brotar de un corazón sincero. Señor, te alabamos, te adoramos. Bendice tal hermano, guárdalo, cuídalo. Abre puertas de bendición. Y el Señor se iba solito a orar. Y dice que mientras él estaba orando, los discípulos estaban en el medio del mar, intentando avanzar, ya estaban cansaditos después de estar sirviendo comida a miles de personas. Y dice la palabra que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí yo quiero deciros una cosa. Porque los discípulos habían subido en la barca por una orden del Señor, es decir, tenían una palabra, un mandato de parte de Dios. Ellos no se habían subido porque sí. A veces Dios te pedirá cosas y esas cosas que te piden, a diferencia de lo que uno puede pensar que va a ir todo bien, se van a levantar tempestades. Cuando tú empieces a orar por tu matrimonio y digas, Señor, yo quiero que mi matrimonio vaya mejor, que podamos hablar más, tener más comunicación, estar juntos, orar juntos, y empiezas a orar, se levanta todo en contra. Se te queman las lentejas, ¿verdad? Y tu marido se enfada, y aquello, y que tú respondes mal, y que pasa de todo. Y dices, pero ¿cómo puede ser, Señor? Si yo estoy poniendo todo de mí para que la situación vaya mejor y todo esté mejor, ¿qué pasa aquí? Y porque el enemigo no quiere que tú vayas mejor. El enemigo no quiere que tú vayas mejor. El enemigo no quiere que tengamos familias sanas, que tengamos matrimonios sanos. Él va a querer lo peor para nosotros. Él nos odia a muerte. Y él no quiere. Entonces, cuando las cosas vayan mal, que dices, oye, ¿qué pasa aquí? Y dices, Señor, creo que voy bien. Cuando todo va bien y dices, pastor, no,
Mira, es que me va todo genial, todo. Dices, ay, cuidado, porque a veces el diablo también bendice. Y nos quiere hacer confundir. Y dice, ah, sí, ¿te gusta esto? Toma. Y dices, hoy, ¿cómo me gustaría comprar unos números de lotería? Ay, que tengo que comprar la lotería, que tengo que comprar la lotería. Y no tengo dinero y de repente encuentras 20 euros en el suelo. Qué casualidad, mira tú. Y dice, ¿qué hago? ¿Doy el diezmo o compro billetes de la lotería? ¿Qué hago? Y ellos con una palabra de autoridad, también para los que queremos servir al Señor, en una labor dentro de la iglesia, necesitamos una palabra de Dios. Sentir en nuestro corazón que es el Señor el que nos llama, porque en los momentos de dificultad, en los momentos de desánimo, el que va a estar ahí es el Señor. Y si tú haces algo porque quieres, porque eres un atrevido, que ya lo veremos, ahí te arriesgas. Y la motivación tiene que ser la correcta, es decir, yo tengo una palabra de Dios y yo voy a cumplir esa palabra. El mandato que el Señor me dio. Este martes tuvimos a la familia Bell, que fue una bendición. Cómo nos contaron todo lo que están haciendo y la bendición que es ver misioneros de este calibre y para mí fue una bendición muy grande saber que aunque tú no tienes los recursos a priori, Dios se va encargando de darte todo lo que necesites para hacer su obra. El hecho de que no tengamos algo o nos falte otra cosa no es un condicionante para no hacer lo que Dios nos manda. Un día estaremos delante del Señor y vamos a tener que rendirle cuenta. Es decir, mira, yo te he dado esto, ¿y qué has hecho con eso? Entonces dice la palabra que cuando estaban en el medio del mar, la barca estaba siendo azotada. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia. La primera vigilia es de 6 a 9 de la tarde. La segunda vigilia de 9 a 12. La tercera vigilia de 12 a 3. Y la cuarta vigilia es de 3 a 6. Por lo tanto, si hacemos un cálculo de que el Señor se fue a orar al monte y dice que vino en la noche ya estando allí, cuando empezó a orar, y vino a ellos a la cuarta vigilia, ¿cuántas horas habrá orado? 6, 7 horas. Fijaros lo que para él era importante orar, ¿eh? Y el Señor hace algo que me encanta, que es caminar sobre el mar. Dice, ya que no hay barca aquí y es de noche, pues me voy andando. Y eso demuestra el poder sobrenatural de Dios y el control de todo lo que Él hizo, porque al fin y al cabo el mar lo hizo Él. Y Él tiene dominio sobre la naturaleza. Imaginaros caminar. Yo digo, cómo me encantaría caminar sobre el mar. Aparecer por ahí. Y caminar con la seguridad y la confianza del Señor, porque Él iba llevado por el Espíritu Santo de Dios. Mientras los discípulos, que dice la palabra, estaban desesperados, porque ellos se pensaban que se ahogaban. El viento era contrario, las olas del mar eran enormes, y en medio de esa desesperación, hombres expertos en el mar, que de repente están chillando como niños pequeños porque ven que se van a ahogar. Y están chillando por el miedo a morir ahogados, pero ahora encima chillan porque ven un fantasma, pobrecitos. Lo único que les faltaba, ¿no? Y de repente, dice, es el Señor. Sí, dice, soy yo, no temáis. Marcos capítulo 1 dice que el Señor una noche se levantó muy temprano de noche para ir a orar.
Y Pedro se percató de ello y lo siguió. Lo siguió. En algo tan cotidiano como buscar a alguien en un monte, pero saber más o menos los lugares que el Señor elegía para estar solo. Y Pedro, buscándolo, de repente habrá visto una silueta y decir, ese me parece que es el Señor. ¿Sabéis una cosa? Cuando aprendemos a conocer al Señor en lo secreto, es fácil verlo en público. Os pasará a vosotros, ¿no? Los maridos, esposas, si estamos en un lugar público, tú puedes estar rodeado de cientos de personas. Y escuchas, burro, y dices, esa es mi mujer que me llama. Y sabes dónde está. No, cariño, nos dicen cariño, ¿verdad? Cariño, amor, cosas bonitas siempre. ¿Sabéis una cosa hoy, Alejo y María? ¿Cuánto cumplís, Alejo, de casados? 40 años. En un mundo donde los matrimonios, la gran mayoría se separa al mes, al año de haberse casado, porque no se aguantan más. Un matrimonio lleno del Señor, fijaros, 40 años. ¿Qué les parece si damos un aplauso? Felicidades. Que el Señor os bendiga mucho. Y necesitamos de la ayuda del Señor para poder vivir un matrimonio, la relación con nuestros hijos, con alguien cercano. El Señor está con nosotros. Y vienen momentos de dificultad y momentos de lucha, momentos de ansiedad y momentos de miedo. Y aquí es donde yo me quiero centrar un poquito. Porque el Señor le dice a Pedro, o a los discípulos, perdón, dice, soy yo, dice, tened ánimo, no temáis. Lo primero que nos sucede cuando tenemos temor o miedo es que se nos va el ánimo. El miedo puede ser a muchas cosas. Vosotros podéis pensar que yo soy muy valiente, pero a mí hay cosas que me dan miedo. No hay nada que me dé más miedo que una cucaracha que venga hacia mí. Puedo enfrentarme a un león, no tendría problema, sé que me va a comer, pero una cucaracha. Y una vez estaba con Isabel, que tengo la testigo, y lo podés preguntar a ellas. Había una cucaracha, mira que yo soy grande, pero se puso en dos patas haciéndome frente la cucaracha. Y digo, es como que huele en el miedo, ¿verdad? Y yo sabía que ella sabía, que yo sabía, que ella sabía, que yo tenía miedo. Y dice, sí, ya verás. Y yo estaba ahí, y Isabel me decía, cariño, venga. Como que yo tenía que ser el valiente de la familia. Y otras veces nos ha pasado, jovencitos viendo alguna película de miedo, o personas mayores que siempre pasa, ¿no? En las películas de miedo, que llega un grupo de jovencitos a la casa abandonada, una casa oscura, y entran, todo oscuro, con sangre en las paredes, todo oscuro. ¿Y qué dice el típico gracioso de turno? ¿Por qué no nos separamos? ¿Lo habéis visto, no? Nos separamos para recorrer. Digo, pero si yo estaría agarrado a todos ahí. No te vayas, por favor. Yo me voy contigo. Por supuesto, siempre primero muere la chica tonta, ¿no? De la película, luego el morenito, y ahora sí. Uno ya sabe cómo son las películas. Pero el miedo a veces nos hace hacer cosas ridículas. Cosas ridículas, porque en vez de tener la mente fría para poder pensar
tomamos la decisión incorrecta, porque el miedo a veces nos paraliza. Y la última vez que pasé miedo de verdad fue en Paraguay. Ellos están acostumbrados, pero yo no. Isabel tampoco. Íbamos detrás del coche y viene una corriente de estas como la Dana de aquí. Entonces yo nunca había estado en un coche donde se veía el agua en el cristal. En el cristal lo tenía cerrado y el agua así. Entonces tú veías las cosas pasar por el cristal. Y Isabel me agarraba fuerte de la mano y yo agarraba fuerte la puerta, ¿no? Para parecer un poco más valiente, pero digo, aquí si nos quedamos, yo con mi cadera que todavía no está del todo bien y sin ver dónde pisas, porque claro, imaginaros si era toda la corriente y veía los coches pasar. Y ellos tomando el mate o el tereré este que toman, los dos hablando, sí, porque donde vamos es muy bonito, pastor, me decían, ya verás. Y efectivamente llegamos al sitio, pero yo pasé un miedo. Y hay diferentes miedos para los niños. No es el mismo miedo de un niño que de un adulto. Un niño tiene miedo a que le apaguen la luz, por ejemplo, ¿verdad? Hay niños que dicen, no apaguen la luz. Y los adultos tenemos miedo a no poder pagar la luz, que es distinto. Ya cambia. Es el mismo miedo, pero distinto. Ellos tienen un miedo. Por eso a veces cuando alguien tiene temor, no está bien que le diga, eso no es nada, hombre, no pasa nada, porque para él sí es importante. Hay personas que le tienen miedo a las abejas, por ejemplo. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, estudié con él y lo quiero muchísimo y él le tiene miedo a las abejas. Lo gracioso es que mide 1,90, es pelirrojo, vikingo. O sea, tiene una barba, Miguel Vilas, tiene una barba, además se dejó una barba así, roja, solamente tiene barba, no tiene bigote. Porque dice que a su esposa no le gusta comer sopa a las 2 horas de haber comido. Claro, le da un beso y le deja toda la sopa, los fideitos, todo el bigote. Entonces se sacó el bigote y se dejó la barba. Y tú lo ves, un tiparraco. Y aparece una abeja y sale, ¡ay! Y lo ves correr por todo el sitio. Le digo, Miguel, ¿no te da vergüenza un hombre tan grande corriendo? Pero para él lo supera. Lo supera. ¿Y a qué tenemos miedo? Normalmente tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al futuro, a lo que no podemos controlar. Luego hay fobias, miedos a la oscuridad, otros a animales, a arañas, a insectos. Miedo a lo que no podemos controlar en nuestras vidas. Y ahí es cuando entra el desánimo. Y yo creo sinceramente que muchas veces, si no la gran mayoría, el miedo es producto de la desesperanza. Es como que no tenemos algo mayor que el miedo o que lo que nos está atacando para confiar en eso. Es decir, es que yo veo que no tengo otra salida, que me voy a morir o me voy a morir ahogado o esto. Y yo creo que el Señor, en medio de esas situaciones, también nos quiere enseñar algo. De que en medio de esas situaciones Él está en control de todo. Aunque tú pienses que no. Decir, mira, me he alejado de Dios y seguramente esto está produciendo un problema en mi vida o aún en medio de tus errores y de tus fracasos, el Señor cuida de ti. Y el Señor le dice, no temáis, soy yo, tened ánimo, no temáis. Y aquí Pedro, podéis terminar luego el texto, es cuando les dice, Señor, si eres tú, manda que camines sobre el mar, ¿no? ¿Has tenido alguna vez algún amigo bocazas de estos que no paran de hablar y meten siempre la pata?
Pedro era así. Pedro, ¿quién te manda a hablar? ¿Quién te manda a decirle algo al Señor en medio de esta situación? Pero Pedro como que no tenía filtro, ¿no? Que se le dice, él lo soltó. Dice, si eres tú, mirá qué arriesgado. ¿Y si no era él? ¿Y si no era? Pero él le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro saca la pierna, saca la otra y comienza. V-E-N. Él comenzó a caminar encima de la promesa y de la palabra de Jesús. Y caminó muy bien hasta que comenzó a ver las olas, comenzó a ver los problemas y otra vez el temor vino a su vida. Por eso yo quiero decirte que no te sientas mal cuando venga el temor a tu vida. El Señor sabe que nosotros somos temerosos y que nos da miedo, que a veces tenemos miedo a algo, miedo a aquello. Él lo sabe ya. Lo importante, creo yo, que es darnos cuenta de ese miedo y poder decir, no, Señor, yo por encima de mi miedo quiero creer en ti, en las promesas que me has dado. Y el diablo te va a decir, tu hijo, ¿para qué oras por tu hijo? Tu hijo se va a ir al infierno. Tus nietos, ninguno se va a entregar al Señor. Y tú en esos momentos tienes que proclamar las promesas del Señor. Decir, Señor, yo en mi casa, y dice tu palabra, que derramarás de tu Espíritu Santo sobre mí, sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Y estas 1000 generaciones seremos benditos por ti, Señor, y proclamar las promesas de Dios. Claro que sí. Gloria a Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. El Señor le dijo, escrito está. No importa si no conoces la cita. No importa, eso no es importante. Si está Isaías 42:2. No. Lo importante es que tengas en la mente el versículo. Escrito está. Yo estaré contigo todos los días de tu vida, hasta el fin de los tiempos. Los montes pasarán y los collados temblarán, pero sobre ti nunca se apartará mi misericordia. Y proclamar las promesas de Dios. Y Pedro iba caminando y de repente se empieza a hundir. Y dice, Señor, sálvame que perezco. Y dice que el Señor extiende su mano. El salmista dijo, tú me salvaste con la diestra de tu poder, me levantaste y me socorriste. Y ahí el Señor lo levanta y dice, Pedro, vamos a la barca otra vez. Vamos a la barca. Tres cosas hemos mirado hoy. El primero es que el Señor tiene una personalidad muy peculiar. Él nos ama a cada uno como individuos. Él también necesitó orar, tener una relación íntima y personal con Dios. Si la necesitó Él, imaginaros nosotros. Él sabía la situación de los discípulos, seguramente revelado por el Espíritu Santo. Fue al socorro de ellos. Y el final de todo, que es lo que produce esta interacción con los discípulos. Dice que los discípulos, porque cuando suben a la barca dice que se calma todo, la tempestad, las olas, todo queda en bonanza, bien. Y dice que ellos adoraron y exaltaron al Señor. Y le dijeron, ahora sí sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que en situaciones de extrema gravedad, de necesidad, de angustia, de desesperación, allí es cuando podemos ver también la gloria de Dios y nuestra fe madura. Mis mayores avances cristianos siempre han sido en la dificultad. En los momentos de alegría, gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando uno es papá, qué bien, qué bendición, ¿eh? Las mamás cuando tienen a su bebé,
Y dice, ay, mira un bebé, y uno lo puede, qué momentos más bonitos. Pero en los momentos de enfermedad de un hijo, me ha acercado a él y él se ha acercado a mí. Mucho más que en los momentos de alegría. Cuando ha metido un gol o ha aprobado el carnet de conducir. Cuando he estado mal y me ha tocado cuidarlo y vestirlo y orar con él, eso nos ha unido más. Y lo mismo me ha pasado con el Señor. En los momentos de necesidad, de desesperación, de respuestas, y no ver que pasa el tiempo y no recibimos la respuesta, ahí es cuando más me he acercado al Señor. Y mi fe ha madurado, se ha aferrado en el Señor. Que nuestra vida, en medio de los envites de la vida, cuando vengan las olas, las dificultades, y aquí hay varios hermanos que habéis estado pasando momentos difíciles. Justo estos días, Carlos le estaba contando a un hermano de tu testimonio, cómo el Señor lo sanó de un cáncer y Dios lo levantó. Y yo le daba ánimo a él, digo, yo conozco hermanos que han salido de situaciones muy difíciles. Dios puede hacer un milagro contigo, Dios puede estar contigo en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, de desánimo. Porque sabéis una cosa, hermanos, en los momentos de adversidad podemos estar rodeados por mucha gente que nos ama. Pero cuando estamos solos con el Señor, ahí no podemos ocultar nada. Ahí vienen los momentos de temor, de angustia, de incertidumbre. Y ahí es cuando nos tenemos que aferrar a Dios. ¿Y todo esto para qué sirve? Para que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, en nuestro entorno, y que el Señor sea proclamado también en medio de nuestra dificultad y en medio de nuestra lucha. No sé lo que estás viviendo. Yo creo que el Señor hoy nos ha bendecido bastante ya. Ha derramado de su gloria y de su presencia en nuestras vidas. Pero por si alguno está pasando un momento difícil, déjate levantar por el Señor. Déjate levantar. Y como dijo Carlos Anacondia, una frase que me gusta mucho, dice, Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano. Porque a nosotros nos gustaría que llegue antes de que lo necesitásemos, ¿verdad? Tenemos que pagar la luz, 2 semanas antes nos dan el dinero. Qué bien, qué fácil. No. Él se espera el momento justo para saber que dependemos de Él. Que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, dependemos de Él. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Proclamamos tu grandeza y tu señorío. Señor, tú que caminaste sobre el mar, que hiciste milagros excepcionales. Tal vez aquí hay hermanos que están esperando un milagro, una respuesta. Están esperando un toque, algo que los mueva, que los motive. No hay nada más motivador que tu presencia en nuestras vidas. Derrama de tu gloria, derrama de tu poder en cada vida, en cada corazón, en cada matrimonio. Oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Oh Dios, derrama de tu presencia, Señor, nuestros compañeros de trabajo, que podamos ver tu gloria y ellos puedan ver tu gloria a través nuestro. Enséñanos a caminar en tus promesas. Y a pesar de que vivamos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, Señor, podamos ver tu gloria, podamos ver tu obrar en nuestras vidas y podamos madurar como cristianos, como hijos tuyos. Gracias te damos porque tú cuidas de nosotros.
Gracias te damos. Y aprovechamos en esta mañana para orar por todos los hermanos misioneros que viven en Medio Oriente. Que tú los guardes y los cuides. Que tú protejas tu iglesia allí, Señor. Y que en medio de esta guerra incipiente que está comenzando, tú también seas glorificado, porque tu palabra dice que en los últimos tiempos habrá guerras y rumores de guerra. Señor, y lo estamos viendo ya. Pero que tu iglesia sea preservada, sea cuidada. Misioneros que no pueden abandonar el país, sean guardados, hermanos, hermanas. Oh Dios, y que muchos puedan venir al conocimiento de la verdad. En medio de esta situación de angustia y de temor, puedan volver sus ojos a ti. Gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, que podamos tener una semana de bendición, una semana de conquista. Pon delante nuestro camino, personas para hablarles de ti. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo pueda mover sus dones en nosotros y podamos reflejar a Cristo en cada lugar donde estemos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.